Bienvenidos todos. Hoy vamos a ver el método más específico para seleccionar elementos de protección auditiva. Acompáñenme. Antes de iniciar es preciso hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de ruido en los lugares de trabajo, son dos las magnitudes fundamentales que habitualmente se utilizan. De un lado está la presión medida en decibeles y de otro la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite la onda en el lugar de trabajo. En términos generales, los humanos escuchamos entre los 20 y los 20 kHz. La forma para interpretar mejor esos valores de frecuencia entre los 20 y los 20 kHz es a través de las bandas de octava, desde Do hasta Do. Para eso se dividen en 8 segmentos. Y si yo quiero hacer un análisis más detallado, esos mismos 8 segmentos se dividen en 3 partes, es decir, tercios de banda de octava. De esta manera, se puede reconocer el ruido en función del nivel de presión sonora medido en decibeles y de la frecuencia que se presenta en el lugar de trabajo. Para hacer entonces la selección de los elementos de protección auditiva bajo el método bandas de octava, vamos a remitirnos a la norma ISO 48692. La cual requiere algunos datos iniciales. En un primer momento se requiere el ruido medido en decibeles C o en decibeles A. Los decibeles C y los decibeles A son diferentes tipos de ponderaciones. Los decibeles A se asemejan más a la capacidad auditiva que tienen los humanos y en los decibeles C se encuentran aquellos ruidos cuyos niveles de presión son muy altos o los tiempos de propagación de la onda son muy cortos. Una segunda variable que necesitamos es la información suministrada por el fabricante de los elementos de protección auditiva. Para nuestro caso, vamos a hacer el análisis con este elemento de protección auditiva. Este es un elemento de protección auditiva de costo medio, aproximadamente cuesta unos $18 y el fabricante declara que este elemento de protección auditiva cumple con 2 criterios técnicos diferentes. De una parte cumple con el criterio ANSI S319 y adicionalmente con el criterio EN 352.1 del 2002. Esos son criterios que son utilizados bien sea en Estados Unidos o en Europa para determinar cuál es el nivel de reducción de ruido que nos suministra este fabricante en función específicamente de las bandas de octava. Una tercera variable es el porcentaje de eficiencia seleccionado. ¿Esto qué quiere decir? A la luz del método ISO, yo puedo estimar de una muestra de trabajadores cuántos efectivamente estarán protegidos al utilizar este elemento de protección auditiva. Así, por ejemplo, si seleccionamos una eficiencia del 80%, querría esto decir que de cada 100 trabajadores, 80 efectivamente estarían escuchando lo que yo calculé. Sin embargo, como el ruido tiene un comportamiento logarítmico, siempre existirá una incertidumbre. Sin más preámbulos, entonces, vamos a la hoja de cálculo. Vamos entonces a reconocer el método. Ya tenemos formulada nuestra hoja de cálculo de Excel. Los valores que aparecen en amarillo, en las celdas que ustedes ven en amarillo, son calculados con la ecuación que se observa en la parte inferior. Esta ecuación nos dice que el nivel de presión sonora efectivo o equivalente es igual a 10 veces el logaritmo de base 10 de la sumatoria, desde el primero hasta el último, de todos los niveles de ruido expresados en términos de notación científica. Es decir, el nivel de presión sonora como potencia y multiplicado a la punto 1. Si ustedes quieren, pueden también hacer la evaluación a través del método gráfico. Les dejo por acá arribita un enlace para que lo puedan revisar. Es un video que hice ya hace un tiempo y que evita el uso de la calculadora o el manejo de ecuaciones para determinar el ruido equivalente. Vamos entonces a poner una pista y a ver cuál es el comportamiento del ruido medido en decibeles C. Esta es la aplicación con la cual estamos haciendo la estimación del ruido en los lugares de trabajo. Esto lo harían ustedes pues con un sonómetro o un dosímetro de alto nivel, pero esta aplicación para efectos pedagógicos o del video nos sirve en este momento. En esta aplicación yo puedo ajustar la medida si quiero que sea en decibeles A o en decibeles C. También puedo ajustar, por ejemplo, si quiero que me muestre el ruido en bandas de octava o en tercios de banda de octava. Ahí nos lo está mostrando en tercios de banda de octava.
Ahí nos está mostrando los decibeles A. Para nuestro caso nos interesa que nos muestre los decibeles C y lo vamos a hacer en bandas de octava. ¿Qué nos está mostrando acá la aplicación? Un nivel máximo, un nivel mínimo, un nivel promedio. El SPL es como ese nivel de ruido instantáneo que nos marca la aguja roja. Las dos agujas que se observan a la izquierda y a la derecha son valores mínimos y máximos de la medición. Y con esta serie de datos pues podremos iniciar a hacer nuestra evaluación. Vamos entonces a poner un ruido de fondo, a ver cómo se comporta la aplicación. En algún momento paramos la medición, tomamos una foto y con este registro de datos aproximadamente diligenciamos la hoja de cálculo en Excel. Hemos detenido en este momento la grabación. Vamos a tratar de identificar los diferentes niveles de presión sonora medidos en decibeles C de esa pista musical que colocamos. Esos datos los vamos a registrar en la hoja de Excel para poder hacer o efectuar el cálculo a través del método bandas de octava. Vamos a pegar la imagen en una esquina para poder copiar los datos. Ya tenemos entonces los datos en decibeles y vamos a tratar de aproximarlos. En la frecuencia de 62.5, 63 tenemos 70 decibeles. En la frecuencia de 125 tenemos 65 decibeles. En la frecuencia de 250 tenemos 70 decibeles. En la frecuencia de 500 tenemos 90 decibeles. En la frecuencia de 1000 tenemos 85 decibeles. Estos son valores aproximados. En la frecuencia de 2000, 82 decibeles. En la frecuencia de 4000, 79 decibeles. Y en la frecuencia de 8000, 40 decibeles. Obsérvese que ya la hoja en Excel nos arroja el valor global. Ese valor global, repito, sale de esta ecuación que se encuentra en la parte inferior. Ya tenemos entonces los datos de la fila 1. Ahora los datos de la fila 2 son valores constantes, nunca cambian y son datos que se utilizan para hacer un ajuste de esos decibeles C a decibeles A, es decir, a decibeles auditivos. La fórmula es muy sencilla, es esta celda, en este caso D3 más D4 nos da D5. Obsérvese que en algunos lugares de la fila 4 los valores son negativos, en otros son positivos, por ejemplo. Entonces, al hacer esa operación de sumarle a la fila D3 la D4, obtenemos los valores de la fila D5. Y este es el nivel de ruido medido en decibeles A que corresponde con el ruido que medimos en decibeles C. La sumatoria de esto nos da 90 decibeles. Recordemos que el ruido es logarítmico. Ahora, la atenuación. Entonces, para la atenuación vamos a utilizar los datos suministrados por el fabricante. Los datos para este fabricante se observan en la caja. Acá encuentran vamos entonces a capturar esos datos para poderlos ingresar en la hoja de cálculo. Tenemos ya la captura de los datos que nos suministra el fabricante en función del elemento de protección auditiva y observamos que para la frecuencia de 63 no tenemos información. Esto es habitual que suceda en muchos de los proveedores de elementos de protección auditiva. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Suprimimos esa columna de 63 y el análisis de los datos lo iniciamos desde la columna de 125. Vamos entonces a diligenciar los datos en la tabla para empezar a entender cómo se hace el cálculo. El primer dato de atenuación en la frecuencia de 125 es 21,8. El segundo dato es 24,9. El tercer dato es 36,2. El cuarto dato es 40,3. El quinto dato es 37,2.
el sexto dato es 36,6 y el último dato es 35. Esos son los datos de atenuación media de ese elemento de protección auditiva. Luego ingresamos los datos de desviación estándar. Para cada frecuencia son 3,1 en 125, luego 2,1, luego 2,9, luego 3, luego 2,2, luego 2,8 y finaliza con 2. Obsérvese que después de ingresar los datos de la desviación, automáticamente en la tabla de Excel aparecen unos datos en la eficacia. Esa información de dónde sale. Yo en este ejercicio seleccioné una eficacia del 80%, es decir, de cada 10 trabajadores, 8 efectivamente estarán cubiertos por el análisis que hacemos de la protección. Y para hacer ese cálculo, esa estimación, la norma ISO, la 4869-2, establece que debe de multiplicarse la desviación por un valor de 0.84 en cada una de las frecuencias. Entonces, para la de 125 multiplicado por 0.84 y así sucesivamente hasta el final. Obsérvese arriba en la barra que aparece la fórmula que acompaña cada una de las celdas. Ahora, la fila 7 corresponde, o allí es donde encontramos la protección final en función de cada una de las frecuencias, corresponde a la atenuación menos la eficacia establecida al 80%. Luego, nuestro nivel de protección por cada una de las frecuencias es diferente. Es decir, es lo que atenúa el elemento de protección auditiva en función de cada frecuencia. Una vez tenemos todos esos datos de protección, calculamos la fila 8. ¿Qué es esa fila 8? Es el nivel de presión sonora efectiva ponderado a que escucha mi trabajador. En este caso lo llamamos LA', lo que él escucha cuando tiene puesto el elemento de protección auditiva. ¿De dónde sale eso? De restarle al ruido medido en decibeles A la protección efectiva del elemento de protección auditiva por cada una de las frecuencias, que corresponde a la fila 7. Y tenemos los valores para cada una de las frecuencias desde 125 hasta 8000. ¿Qué sigue ahora? Hacer la estimación de la reducción global del elemento de protección auditiva. Esa reducción global se hace restándole al ruido en decibeles A el ruido que efectivamente escucha mi trabajador, el LA'. En muchos textos ustedes lo encuentran como PNR. En este caso, el nivel de reducción global equivale a 34 decibeles. ¿Y cuál sería la interpretación del ejercicio? Para un elemento de protección auditiva con una reducción de 34 decibeles, mi trabajador escucharía 56 si el ruido medido en decibeles A es de 90 y en decibeles C de 92. Ahora, para este análisis que hicimos hay una situación, y es que mi trabajador solamente está escuchando 56 decibeles. Quiere eso decir que posiblemente esta no es la mejor protección auditiva en este caso en particular, porque mi trabajador dejaría de escuchar o de percibir otras señales de alerta o de alarma que se pueden presentar en el lugar de trabajo. Espero que la información que les he presentado sea de utilidad. No olvide por favor suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Hasta pronto.